Sexo, drogas, rock and roll, adicciones, orgías, blues, descontrol, pasaba de todo en el COT, en la villa que alquiló Keith Richards en 1971 y finalmente, sin que ellos se lo propusieran, terminó grabándose allí la gran base de Exile on Main Street y transformó finalmente a Nelcott en la fábrica del álbum más grande de la historia de la música. Para uno, por supuesto. Hay dos videos, uno del Tour 72, uno ya de Exile y vamos a hablar un poco de las sesiones de grabación. Así que les muestro algunos libros, algunas palabras, vas a conocer por qué Exile on Main Street tiene esa crudeza, tiene esa suciedad entre comillas que tanto gusta y por qué está considerado dentro de las grandes obras maestras de la música. Incluso el fan de los Rolling Stones a veces no lo considera como su álbum preferido, pero supera incluso a los propios Rolling Stones esta obra de 18 canciones, que podrían haber sido muchas más, que todo comenzó en 1969 con canciones que empezaron a aparecer en ese periodo y que finalmente todo terminó grabándose en esa calurosísima casa y zona cercana a Niza, en Francia, con el estudio móvil allí aparcado en esos húmedos sótanos y esos cables que iban por toda la mansión hasta el camión, y allí se grabó una buena base de Exile. Podemos mostrar muchas cosas, por ejemplo esta es versión alternativa de All Down the Line. Es fantástica esta parte, es muy punk rock, es una versión punk rock cuando no existía el punk rock. Escuchen ahora, miren, espera un poco, ahí va. Esa voz no existía el punk rock y los Stones ya lo hacían en las sesiones de Exile. Esta caja, por ejemplo, es lo que estamos escuchando ahora, tiene una buena cantidad de inéditos y tiene fundamentalmente sesiones de grabación de Exile, como también estos dos discos, Taxile on Main Street, un reconocido bootleg, y Tropical Disease, versiones alternativas de instrumentales o con diferente letra, o demos directamente de Shine a Light, Loving Cup, Shake Your Hips, Sweet Virginia, Good Type Woman, que posteriormente fue Tumbling Dice, Stop Breaking Down, el tradicional o de Robert Johnson, no se sabe, Let It Loose, Sweet Black Angel, Highway Child, All Down the Line, Shine a Light, Ventilator Blues, Boogie with the Stew y varias más. Todo eso se anduvo zapando por allí. Algunos inéditos, algún libro muy recomendable de fotos de Nelcott y fotos del Tour 72 de los Stones. Vamos a buscar fotos de Nelcott, hay muchas sobre todo de backstage del Tour 72. La gran mayoría del libro trata de eso, pero algo hay de las grabaciones de Exile. Estos grabaciones de Exile, caóticas grabaciones de Exile con exceso de gente en esa mansión, con Bill Wyman, con Mick Jagger, con Charlie Watts y también Mick Taylor, que estaban alojados en otras casas pero que iban y venían todo el tiempo por la carretera rumbo a la casa de Keith. Se encontraban con que Keith llevaba 3 días sin dormir y que junto a Bobby Keys y que junto a Jimmy Miller, junto a Jim Price, pasaban todos los muchachos de largo. Por ejemplo, Happy se crea cuando no había nadie de la banda, excepto Richards, y se crea junto a Jimmy Miller y junto a Bobby Keys, ¿no? Que alguno fue tocando el piano, alguno fue indicando allí la percusión también, y cuando llegaban los muchachos, Richard resulta que llevaba un día entero durmiendo, de los 3 o 4 que antes había estado despierto, o sea que fue todo muy caótico, con heroína y cocaína y alcohol que sobraba por todos lados, con un Richards que manejaba su bote, su lancha Mandrax, que es aquella que está allí, esa foto es de Michael Cooper, a mí me la regaló su hijo en su momento, Adam Cooper,
hicimos una prestación ahí de servicios, algo que él necesitaba, y bueno, me regaló gentilmente esa imagen que está aquí, justamente en el COT, manejando su Mandrax, que por el momento salía de paseo con Marlon, con Anita, con algunos amigos, con Tony el español, ya saben que iban a buscar sustancias por la zona de París y también de París y alrededores, y de Niza, de Mónaco, de Marsella, iban para todos lados, y de Italia, y se iban con Italia también. Bueno, tuvimos la suerte de estar por ahí, en esa casa, y en la parte de afuera, y cuando pasábamos, la gente decía, oh, drugs, drugs. Nos decía a mi amigo Miguel, y yo que andábamos por ahí afuera del portón, no pudimos ver nada, no pudimos ingresar a la casa. Pero bueno, la recorrimos toda, es un vallado gigantesco, muros enormes, no se puede ver nada, el portón está totalmente tapiado, cerrado del lado de adentro. Tocamos timbre, nadie nos vino a atender, pero bueno, algo intentamos. Y la gente pasaba, decía drugs, decía oh, sex, descontrol, todos usaban las mismas palabras. Decía Rolling Stones, todos tenían identificados, incluso turistas y gente que vive en esa zona de Villefranche-sur-Mer. Salís de toda esta calle principal, en la parte de abajo ves que pasa el ferrocarril, el tren, enfrente la vista al mar hermosa, en la parte de atrás de la casa también la vista al mar, y una escalera gigante, gigante, que desde arriba del todo, cuando vas bajando por un costado a la playa, ya alejándote de la casa, alcanzas a ver la mansión allí arriba, y toda una escalera enorme que se ve que Richards en ese momento tendría que descender todo por esa escalera para llegar a su bote. Así que es inaccesible directamente ingresar allí. Tumbling Dice, que salió obviamente de esas sesiones de grabación, junto a Sweet Black Angel, otro libro de Exile recomendable que pueden observar por allí. Este documental está muy bueno porque muestra todo, no pudieron ingresar, se ve, a la casa, o no quisieron o no los dejaron, pero en el documental de Exile obviamente se habla ahí mucho de la fábrica del álbum más grande de la historia, The Exile on Main Street. Muy bueno esto. Obviamente mucho de eso se fue mejorando posteriormente ya en los Olympic Studios, para posteriormente en Los Ángeles, en los Sunset Sound Studios, allí se terminara de arreglar, de mezclar, de poner voces, de cambiar algunas letras y que se grabe directamente Exile, que lo que no se sabe es si pretendieron mejorar algo lo máximo posible, el sonido que ya venía de Nelcot y de esos húmedos sótanos, o bien si no pudieron, o si lo intentaron y no pudieron. Por eso tiene ese sonido característico Exile, que con la remasterización de varios vinilos se fue mejorando, sobre todo con los half speed se fue mejorando el sonido, pero me parece que el fan prefiere ese sonido crudo, áspero que tiene Exile, increíble. Digamos que esa crudeza, si lo intentaron, no se pudo mejorar en Los Ángeles cuando quisieron mezclar el álbum. Más inéditos, que tiene algunos vinilos, sesiones de grabación de Exile on Main Street. De este libro tenía por algún lado algunas fotos. Acá, fotos del COT, hay un montón. Ese es el histórico libro. Muchas fotos del COT por varios lados. Ahí está Anita, Marlon, un niño, Bobby Keys en varias, Graham Parsons aparece, Charlie. Ahí está Mick, la parte de afuera. En esa parte estuvimos, ¿ves? Ahí aparte, ahí estaba la salida de la calle, y ahí abajo, en esa parte de abajo, pasa el ferrocarril. Es el ferrocarril, y más allá, ahora lo tapan los árboles, del otro lado está el mar. De los dos lados, digamos que la casa tiene enfrente el mar y todo un costado, y la parte trasera todo el mar, tiene acceso directamente a la playa. Y por allí anduvimos rescatando piedras y esas cosas que hacemos los que estamos medio locos, que bueno, no habrán sido piedras que tocó Keith Richards, pero fueron de la mansión, o eran de la mansión. Piedras pequeñas. Bueno, algo más de Nelcot, clásica foto de Nelcot está. Un calor sofocante, una humedad sofocante, uno que es patagónico, clima seco y más bien frío, impresionante. El calor y la humedad de ese lugar, queda a muy pocos kilómetros Nelcot.
Así más o menos la veíamos desde la vereda, incluso más lejos todavía, muy difícil de ver. Estoy hablando de una mirada normal, ¿no? Capaz con un teléfono acercabas un poco a una cámara, pero estaba muy, muy lejos. Es muy, muy grande la zona de acceso. Entre el portón de la que da a la calle y lo que es directamente la casa en sí, la mansión en sí. ¿Qué más hay por acá? A ver, estoy mirando si hay algo más. Sí, más fotos de Charlie del COT. Ahí está el camión, grabando Exile allí. Camión que ya venía de hacer su gran debut para Sticky Fingers. Más fotos en el COT. Histórica esta. También. Fantástico. Clásicas fotos de Bobby Keys y Jim Price grabando en el sótano húmedo, la batería en otro lado, las guitarras por el otro. Cuando había que chequear algo, había que salir, onda como grabó Deep Purple Machine Head. Había que salir, atravesar un montón de lugares, caminar mucho, subir escaleras y llegar, mira esas paredes bien húmedas, y llegar entonces hasta el camión, que se grabó obviamente, Machine Head también se grabó con el mismo camión de los Stones. Bueno, históricas fotos de esta creación de lo que es Exile on Main Street. En el capítulo número 8 de Life, de Memorias de Vida, de Keith Richards, hay muchísimo como para hablar acerca de lo que es en el COT. Lo voy a tratar de resumir. Hay palabras muy extensas de Bobby Keys en este capítulo de Life, pero cuenta Richards acá que la primera vez que vio en el COT pensó que seguramente iba a poder aguantar el exilio, que era una casa increíble justo al lado de Capitán Ferrat, con vistas a la bahía de Villefranche. La había construido alrededor de 1890 un banquero inglés y tenía un gran jardín. Y me despertaba pensando, ¿y esta es mi casa? ¿O ya era hora de que se hicieran bien las cosas? Llevábamos, ni se sabía el tiempo en la carretera, y en el COT era 1000 veces mejor que el Holiday Inn. Creo que todo el mundo sentía una especie de liberación después de lo que había estado pasando en Inglaterra. Nunca fue nuestra intención grabar en el COT. Íbamos a buscar estudios en Niza o en Cannes, aunque la logística resultaría bastante complicada. Los demás se fueron buscando diferentes casas en ciudades cercanas. Habla Richards del Mandrax, de su lancha con la que iba a pasear, a divertirse y a hacer algunas compritas raras por algunos lados, sobre todo a Italia, a través del mar, por supuesto. Están las palabras de Bobby Keys. Acá en algún sector cuenta, voy a ver si lo encuentro, cuenta Richards qué canciones él recuerda claramente que él compuso en el COT. Por algún lado andan. Bueno, Happy seguro, y varias más andan por allí. No las identifiqué, pero bueno, acá indica que a Mick no le gustaba que vaya Graham Parsons. Dice justamente Kid por acá. Habla de Good Time Woman, como Mick luego la transformó en Tumbling Dice, que ellos jugaban y apostaban mucho en el COT, más allá de los casinos, que está más identificado con el tema del casino y Monte Carlo y todo lo cercano. Dice que ellos mismos se apostaban mucho en el COT todo el tiempo, y que ahí fue que prácticamente surgió la idea de esa canción. Tumbling Dice quizás tuvo algo que ver con toda la timba que montábamos en el COT, que había juegos de cartas y ruletas, y Monte Carlo además estaba a la vuelta de la esquina. Era un tema titulado Good Time Woman, y en ocasiones puedes tener toda la música, un riff genial, lo que quieras, pero falta ese no sé qué, y ahí apareció Mick y finalmente concluyó la canción. Ahora advierto que Exile se hizo en circunstancias muy caóticas, con unos procedimientos de grabación muy innovadores, pero esos nos parecían problemas menores. El que más nos preocupaba era, ¿tenemos canciones? Y luego venía, ¿hemos hallado el sonido? Todo lo demás nos parecía secundario. En muchas de mis tomas no aprovechadas se me oye decir al final, bueno, se acabó, hasta aquí hemos llegado por hoy. Creo que es sorprendente cómo reacciones cuando estás en la línea de fuego, en la primera línea de fuego, y no te queda otra que hacer algo, porque tienes a todo el mundo mirándote en plan, ¿y ahora qué? Y bueno, surgieron melodías increíbles, obviamente, en el COT, y algunas que ya venían de antes, que me quedaron por acá, y con esto
le voy a ir dando un toque final ya a este video. En 1969 y en 1970 ya algunas canciones venían de toda aquella etapa. Si hablamos, por ejemplo, del 70, entre marzo y mayo, en los Olympic Sound Studios, de allí venía la primera versión de Tumbling Dice, que era Good Time Woman. Sweet Black Angel se grabó allí por primera vez de manera instrumental. Esas dos fundamentalmente ya venían de aquella etapa. También All Down the Line, la versión número 2, y Shake Your Hips también se grabó en los Olympic Studios. Posteriormente, material que se llevó entonces a Francia y a Nelcott, y que lo iban modificando todo allí en el mítico camión. Entre el 17 y el 31 de octubre, también en los Olympic Sound Studios, siguieron con la versión número 3 de All Down the Line, la 2 de Shake Your Hips, la 2 de Stop Breaking Down, la de Sweet Virginia también, y Good Time Woman, que luego era Tumbling Dice también. Siguieron de gira los muchachos por 1970 y ya pasando a 1971, entre el 10 y el 14 de octubre y hasta fin de año, casi entre noviembre y fin de año, en la casa de Richards en Nelcott, siguieron grabando Happy, que surgió ahí, Let It Loose, que surgió ahí, Rip This Joint, que surgió ahí, Rock Soft, que surgió allí, Soul Survivor, ya van 5, que surgió ahí, y Ventilator Blues. 6 canciones surgieron exclusivamente allí en el COT de esta... y Casino Boogie también. 7 en total surgieron allí. Algunas ya venían de 1970 y algunas de 1969. Y bueno, allí siguieron entonces lo que fueron las sesiones. En diciembre ya pasaron a los Sunset Sound Studios allí en Los Ángeles, y allí versiones finales de All Down the Line, de I Just Want to See His Face, que era una canción que era como un demo y que allí se le agregaron todas las voces en Los Ángeles. Participan Cady McDonald, Bill Plummer, Clyde King, Venetta Fields, Gis Kirkland, Tammy Lynn, Shirley Matthews, Joe Green, Dr. John, Richard Washington y Al Perkins. Todos esos músicos adicionales para coros y arreglos de también Loving Cup, Rip This Joint, Shake Your Hips, Stop Breaking Down, Sweet Black Angel, Sweet Virginia, Torn and Frayed, Tumbling Dice, Turn on the Run. Toda la gran base ya venía de todo esto. Se tocó, obviamente, y se ensayó, se preparó, se le fue buscando la vuelta en el COT. Recién mencioné las canciones que estrictamente surgieron allí, en toda esa estadía. Algunas venían de antes y también se fueron preparando ahí, y las que luego se retocaron y se terminaron de finalizar en Los Ángeles también pasaron por allí. Hay mucho más, están los libros de sesiones, hay más fotos. En este, que trae todo un capítulo dedicado a Exile, este es un libro realmente muy recomendable. Y si vamos a 1972 rápidamente, acá surge todo lo de Exile y están canción por canción, podés ir viendo, ¿ves? Rock Soft, Rip This Joint, Casino Boogie, todas las 18 canciones de Exile, podés ver quiénes participan, personal técnico, etcétera, pero eso creo que se puede buscar por internet. Básicamente, recordar lo caótico que fue eso, el tema de cuántas adicciones, el tema de que entraba y salía gente de esa casa y muchos estaban sobrepasados en muchos sentidos y ni se daban cuenta quién entraba, quién salía, con menores de edad allí, como el hijo de Richards, por ejemplo, con Bobby Keys y Jim Price, que prácticamente lo tomaron como su casa, como Tony el Español, el dealer de Richards y de varios más, músicos famosos, de Taylor también, y un álbum increíble, construido y elaborado de una manera única e histórica, y realmente con poquitos meses que allí se vivió y escapando del exilio y de los impuestos ingleses, terminaron creando esa única obra maestra que es Exile on Main Street
y que el título, el exile, obviamente viene por escapar entre comillas, de los impuestos ingleses, y el Main Street surgió después en Los Ángeles, caminando por las calles allí, con una combinación de ambas cosas y esas fotos raras que también surgieron en Los Ángeles allí para darle esa portada. Pero las imágenes históricas son esas de ellos grabando en el COT. Un gran abrazo, gran saludo, suscríbete al canal de manera gratuita, unite como miembro si querés y te mandamos toda la discografía. Soy César Versáez de la Patagonia, Argentina. Un gran abrazo.